Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio de desafío que dice así. Nos piden encontrar la corriente de base y el voltaje colector emisor del siguiente circuito con transistor. Nos dicen que tiene una beta igual a 100 y un voltaje de base emisor igual a 0.7 volts. Para los que no están familiarizados con el transistor, vamos a analizar un poquito. El transistor es un dispositivo electrónico con 3 terminales: la base, el colector y donde está la flechita es el emisor. El transistor tiene un voltaje base emisor, o sea, desde este punto hasta acá, de 0.7 volts, y nos están pidiendo encontrar el voltaje colector emisor, o sea, el voltaje de acá a acá. Pero ustedes dirán, si hasta ahora en tus videos nunca hemos visto un transistor, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, para esto vamos a utilizar algo que se llama modelo. Y ese modelo es prácticamente representar esto con un circuito equivalente que cumpla las mismas características del transistor. Vamos a dibujar su diagrama. Y listo. Ya tenemos dibujado su circuito equivalente con elementos eléctricos. Y estos elementos son los que hemos estado viendo a lo largo de todos mis videos. Vamos a definir dónde está el punto de base, que va a ser aquí. El punto de colector, que va a ser este. Y el punto de emisor, que va a ser este de acá. Identificamos cuál va a ser el voltaje colector emisor que nos piden y vemos que esta parte se modela como una fuente de corriente dependiente de corriente. Así que esta fuente va a depender de la corriente de base. Y como base es esta, va a ser la corriente de este lazo. Y una vez que tengamos la corriente de este lazo, podemos definir la corriente que va a fluir por este lazo de acá. Así que primero vamos a resolver la malla que tiene la base. Definimos una dirección de corriente para la corriente de base. Como aquí es más menos, voy a escribirlo de esta manera, siguiendo la dirección convencional de la corriente y nombrando esta como mi corriente de base. Aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff a esta malla para obtener la corriente B. Empezamos desde la fuente de 2.25 volts, desde el terminal negativo, menos 2.25, siguiendo la corriente, llegamos al terminal negativo de la batería de 0.7 volts, más de este lado entra la corriente, así que será positivo y de este lado sale. Por lo tanto, este voltaje se suma, pero no tenemos el voltaje, así que lo reescribimos con ayuda de la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a R por I. La resistencia vale 100K y la corriente que atraviesa es corriente P. Seguimos el lazo más el voltaje base emisor, que es 0.7, y esto va a ser igual a 0. De esta ecuación eliminamos el sufijo
con lo que nos queda 2.25 menos 0.7 más 100 por 1000 nos da 100.000 por corriente de base más 0.7 igual a 0. Si no saben qué se hizo en este paso, vean mis videos, el que se llama notación científica. Allí explico todo respecto a los sufijos y la notación de ingeniería. Reducimos términos semejantes. Menos 7 más 7 se van. Nos queda menos 2.25 más 100.000 que multiplica la corriente de base igual a 0. Sumamos ambos lados de la igualdad 2.25, así que se reescribe como 100.000 corriente de base va a ser igual a 2.25. Dividimos entre 100.000 ambos lados, que nos da la corriente B, que va a ser igual a 2.25 sobre 100.000. Y realizando esta operación tenemos que la corriente de base va a ser igual a 0.0000222 amperes. Ya contamos con la corriente de base, que es nuestro primer inciso. Ahora vamos a encontrar el voltaje colector emisor. Analizando la malla de este lado, el ejercicio ya nos da la corriente que va por toda la malla, que va a ser igual a la corriente B o corriente de base por la beta, que ya nos la da el ejercicio como 100. Así que vamos a elegir una dirección de corriente que va a ser esta, siguiendo la dirección que ya nos da la propia fuente. Ya con la dirección de corriente vamos a ponerle aquí corriente base por beta. Vamos a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff a esta malla para encontrar el voltaje colector emisor. Así que si empezamos desde los terminales del colector, la ecuación quedaría así. Voltaje colector emisor desde el terminal positivo, siguiendo la dirección de corriente, aquí entra es positivo, por lo tanto es más un K, que es la resistencia, multiplicado por la corriente de base por beta. Siguiendo la dirección de corriente llegamos al terminal menos 15 volts de esta fuente y se termina el lazo. Así que esto se iguala con 0. Multiplicamos para eliminar el sufijo kilo y se escribe voltaje colector emisor más 100 corriente de base por beta menos 15 igual a 0. Sustituimos valores, voltaje colector emisor más 1000 por la corriente de base, que es 0.0000222 por la beta, que vale 100, menos 15 igual a 0. Reducimos términos semejantes, voltaje colector emisor más 2.22 menos 15 es igual a 0. Voltaje colector emisor menos 12.78 igual a 0. Y si sumamos ambos lados de la igualdad, nos queda que el voltaje colector emisor es igual a 12.78 volts. Y listo, ya tenemos el segundo inciso, que es el voltaje colector emisor. Ahora solo lo colocamos en la tabla de datos, pero ojo aquí. Yo no voy a escribir como resultado todo este valor, ya que es un número muy largo. Así que vamos a utilizar la notación de ingeniería para expresarlo en un número más chico. Movemos el punto 3 lugares. Aún no tenemos un número de este lado, así que lo movemos otros 3 lugares. 1, 2, 3 y listo.
Ahora sí ya tenemos dos números a la izquierda y uno a la derecha, con lo que la corriente de base va a ser igual a 22.2 microamper. Si tienen dudas con esto que se realizó, vean mi video de notación científica y notación de ingeniería. Se los dejo abajo en los comentarios. Escribimos en la tabla de datos, corriente de base va a ser igual a 22.2 microamper y el voltaje colector emisor, voltaje entre estos dos puntos o voltaje entre estos dos puntos va a ser igual a 12.78 volts. Y listo. Así de fácil ya encontramos la respuesta a este ejercicio propuesto. Si les gustó, por favor, like, compartir. Si tienen ejercicios que quieren que se contesten, mándenlos por mensaje directo o en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.